RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos ya en cabina la visita del doctor David Roca Basadre, candidato al Congreso de la República en Lima por el Frente Amplio con el número 9. Bienvenido, señor Roca Basadre. Buenos días, ¿cómo está? Mi disculpa, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que está llevando el señor Roca Basadre al Congreso de la República? ¿Por qué se debería votar por el señor David Roca Basadre? ¿Cuáles son los proyectos que nos presenta? Yo soy un candidato verde, un candidato ecologista. Lo mío es una propuesta que creo que, siguiendo además una de las líneas importantes del Frente Amplio, en mi caso es casi el 100% de mi propuesta. Yo soy un candidato ecologista, un candidato verde. Creo que se trata de cuidar lo principal, que es lo principal de nuestra vida, que es el entorno, el espacio en que vivimos, nuestro hábitat, nuestras fuentes de vida. Y creo que eso por sí mismo constituye la principal de las preocupaciones que debemos tener, sobre todo hoy en día, con tantas amenazas de cambio climático, de probable estrés hídrico, de probable carencia de una serie de habituallamientos en nuestra ciudad, ¿no? Yo pregunto si cualquier otro proyecto es posible si es que no disponemos de lo básico, que es justamente las fuentes de vida, ¿no? Sí, precisamente este asunto se le ha dado muy poca importancia en los últimos años, ¿no? El asunto de la protección ambiental. Si bien es cierto, hay disposiciones legales que prohíben, por ejemplo, la tala de árboles, entre otros, no se le da pues la importancia que tiene pues precisamente el asunto del verde en Lima y en el interior del país. No se le da importancia. Yo le explico por qué. La gente en la ciudad, que son la mayoría de los habitantes, viven perfectamente ajenos a las fuentes de aquello que los habitualla. No son conscientes de que aquello que compran en el supermercado, que aquello que compran en la bodega, tiene un origen que es un origen natural. En cambio, la gente del campo sí es consciente. La gente del campo sí sabe, sí está viendo que le falta agua, sí sabe que de pronto la cosecha ya no funciona como antes, que la producción es menor, él se da cuenta. La gente del campo es mucho más consciente de que hay cambios climáticos y lo están sufriendo. Pero como somos una mayoría de ciudad urbana, además muy individualista, porque así nos han educado a cada uno por lo suyo, consumista, queriendo tener cosas nada más, entonces no vivimos conscientes de eso. Vemos un poco la cosa por televisión y no nos damos cuenta, y no sabemos que eso fuego que está consumiendo parte de la Amazonía en Brasil, aunque parezca mentira, nos está afectando directamente a nosotros. Y que duró varios días, varias semanas, ¿eh? Duró varios días, varias semanas, y no son en Brasil, en Bolivia. Para hablar de, mire, dos posturas ideológicas distintas, como era el señor Bolsonaro en Brasil y la de Evo Morales en Bolivia, que fue el momento en que se daban los incendios, uno de derecha, otro de izquierda, pero ambos despreocupados por el asunto, ¿no? Y habiendo además ambos propiciado esos incendios. Entonces esto es un tema que trasciende ideologías, es un tema de tener simplemente las nociones claras acerca de qué es lo principal. Si por ejemplo hay un grupo de gente que va a colonizar una zona, se va a instalar, pensemos en una comunidad de migrantes que van, ¿al lado de qué se instalan? ¿Se instalan en un desierto donde no hay nada o se instalan al lado de donde hay agua o hay bosque para alimentarse? Obviamente, porque lo saben, porque lo perciben, ¿verdad? Entonces, eso es. Lo que pasa es que, como digo, en las ciudades no somos conscientes de esto, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Poco a poco se nos viene, y ahora ya hay anuncios gravísimos, ¿no? Señor Roca Basadre, ¿qué hacer entonces para que la ciudadanía tome conciencia, no solamente de cuidar los bosques, sino también principalmente cuidar los ríos? Los ríos y las grandes ciudades se convierten en tremendos botaderos, ¿no? O sea, el río es el desagüe, ¿no?, de las ciudades, todo va al río, y aquí en Lima no se cuida. Informes de televisión y nosotros mismos que caminamos la zona, vemos que la población no tiene conciencia y arroja desperdicios, objetos en desuso y más a causa del río, sin saber, o de repente sí sabiéndolo, que en unos meses va a llover muy fuerte en la sierra y el río no va a tener más cauce, más libertad para discurrir, y entonces vienen las inundaciones y todo lo demás que no sabemos. ¿Qué hacer, señor Roca Basadre?
Las leyes están pintadas porque, si bien las leyes prohíben que se arroje basura a los ríos, nadie le hace caso, no hay sanciones al respecto. ¿Qué hacer? Es la preocupación. Yo creo que lo principal es trabajar en la conciencia de las personas, ¿no? Hacer un trabajo esforzado de educación ambiental en torno a esto. Pero ocurre, ¿por qué es que yo decido entrar a la política con fuerza? A pesar de que hace tiempo he estado marginando en torno a la política, es primera vez que aspiro a tener un rol de una manera protagónico. Porque siento que se trata de un trabajo de pedagogía desde las instituciones políticas que no se hace. Entonces no hay autoridades que tengan suficiente conciencia acerca de esto. No hay representantes en los diversos espacios del Estado que tengan conciencia de esto y que puedan trabajar con la gente. La gente del campo está asustada. ¿Y por qué está asustada? Porque ve los cambios. La gente de la ciudad no se asusta porque no los ve. Entonces tiene que haber alguien que les haga tomar conciencia de esto, que les dé un esfuerzo. Fíjese usted en la currícula escolar qué espacio le dan a la educación ambiental. Nulo. Es más, la habían eliminado por presión, además de instancias internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, que son los que dirigen la política educativa en el Perú, ojo. Sí. El Banco Mundial define la política educativa en el Perú y define una política que nos lleva justamente a globalizarnos más, a entrar al mercado global y no a preocuparnos de nosotros mismos. Entonces tenemos cosas como educación bilingüe intercultural que están olvidadas. Tenemos un proyecto educativo nacional que ha nacido de una consulta nacional al país y que se ha dejado de lado por hacerle caso a una instancia internacional como es el Banco Mundial en la política educativa. Es decir, no hay un trabajo, y educación ambiental se retiró del currículo escolar, por ejemplo, para hablar de los colegios, porque la educación es hacia todos, ¿no? Pues se retiró de ahí y por presión se volvió a integrar en el Ministerio de Educación y está ahí medio abandonadito y no se le da la fuerza que se le debe dar, ¿no? La educación en sí misma no debería ser educación ambiental, no debería darse un apellido. La educación debía ser ambiental en general, todo debiera ser, porque ¿cómo vamos a vivir si no nos ocupamos del espacio en el que estamos, del sitio que vivimos, y seguimos? Entonces hay un trabajo de educación que tiene que darse, que no se da, que no lo asume el Estado, que no lo quiere asumir, y no lo quiere asumir porque hay fuertes intereses económicos que están detrás. Acabo de leer esta mañana de que Sedapal, una empresa estatal, está trabajando ahorita la recuperación de unos bofedales que son parte de los que suministran agua, que suministran una parte del agua que consume Lima, ¿no? Me parece una cosa importante que ese proyecto se dé, pero es un proyecto aislado. Mire, a mí me parece interesantísimo, voy a visitarlo para ver cómo funciona esto, pero me parece importantísimo, pero no se trabaja esto. Los glaciares están desapareciendo y nuestra fuente de agua son los glaciares. Esos glaciares, en 30 años no habrá agua para Lima. Escuchen, no habrá agua para Lima. Huyan. El daño es grave, es irreversible y los gobiernos no están haciendo nada. Hace algún tiempo se habló de que en las alturas de Lima habían lagunas naturales, ¿no?, formadas por lluvias que podrían de alguna manera utilizarse. Son lagunas que están a bastante altura y bastante alejadas de la capital, pero están dentro de la zona de Lima. Una vez alguien nos invitó a recorrer en un helicóptero y efectivamente ahí están las lagunas, pero nadie las aprovecha o ningún gobierno se ha preocupado del asunto. Ese es un tema. El otro sería el asunto de la Costa Verde, ¿no? Se llama Costa Verde porque en algún momento se consiguió de que toda esta zona, esta parte, esta pista, esté cubierta pues de verde, pero estamos viendo de que hace un par de semanas hubo un derrumbe, felizmente sin consecuencias de desgracias humanas, pero no soporta este tipo de constitución de tierra ese tremendo peso que hay arriba, ¿no? Y algunos se pronuncian por la siembra de árboles o de modificar y poner unas geomallas más fuertes, pero el problema continúa y va a continuar. El alcalde de Lima ha dicho que a partir de febrero se va a comenzar a remodelar esta zona de alguna manera. ¿Cómo ve usted el tema? Estos temas, mire, yo le voy a responder rápidamente, porque yo creo que estos temas muy locales, muy de espacios, son importantes en cuanto que son, a mí me parece una inconsciencia absoluta que se haya elaborado, que se haya trabajado toda esa zona de acantilados sin ningún criterio técnico, ¿no? Yo creo que debiera, además de corregirse, debiera haber una investigación para sancionar a los responsables de estas obras que se han hecho con tanta negligencia, y como ya suponemos las cosas que son en Perú, probablemente con algo de dinero detrás que habrá creado nuevos millonarios, ¿no? Entonces,
Creo que eso merece todas estas cosas. Pero acá estamos hablando de país. Estamos hablando de país y estamos hablando de supervivencia en general de toda una ciudad, ¿no? ¿Por qué es que no, sabiendo que vamos a tener una crisis hídrica, una crisis de carencia de agua en los próximos años, por qué es que no hay planes? Aparte de esto, los bofetales que lo acabo de saber hoy día, lo acabo de conocer hoy día por una investigación en un diario, ¿por qué es que esto no se está trabajando de manera intensiva a nivel de país? ¿Por qué no se está pensando en qué vamos a hacer para tener fuentes de agua una vez que se agoten los glaciares que nos abastecen hasta ahora? Ahora tenemos sobreabundancia de agua, porque como se están derritiendo, hay una serie de lagunas que se están formando y esas lagunas obviamente están trayendo agua en exceso, ¿no? Pero eso es una cosa antinatural, ¿verdad? Bueno, las gracias al señor David Roca Basadre, candidato al Congreso de la República en Lima, por el Frente Amplio. Él va con el número 9. ¿Algún mensaje breve, por favor, a nuestros oyentes? Sí, yo quisiera dirigirme a los oyentes para pedirles su voto. Un voto que no es interesado, es un voto que simplemente quiere que ustedes tengan por este periodo de tiempo alguien que sea un vocero de la supervivencia de los peruanos, de la supervivencia de los limeños, ¿no? Y que trabajemos juntos para lograr ese objetivo, para presionar a las autoridades que están en sus manos y para movilizarnos como ciudadanos a fin de lograr paliar estas situaciones que se nos vienen encima y que son las que pueden causar prejuicio y que están hipotecando además la vida de nuestros hijos. RCR, la red que comunica y une al Perú.